Chegou a hora de... ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión, Buenos Aires, Argentina. Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Un programa más, como siempre digo, de Radio ABC. El número 178 para ser exactos. Y hoy la verdad que estoy muy contento porque vamos a hablar sobre algo que normalmente las radios no hablan mucho. Y si le dan tiempo, le dan un minutito de tiempo, 2 minutitos. Es con respecto a la historia e idiosincrasia de un pueblo, como es el pueblo gallego, ¿no? Yo que quise empezar a investigar, esto pasó de la siguiente manera, lo voy a pasar a decir rápido porque la verdad que la entrevista que tenemos es una entrevista bastante larga, pero que merece la pena escucharse. Empecé a investigar con respecto a lo que era a Noite de San Xoán. Verdaderamente, ¿de dónde venía el mito de la Noite de San Xoán? ¿Dónde estaba, desde dónde salía? Bueno, San Juan fue uno de los apóstoles, y demás, y bueno, viene de ahí, de una mezcla de las culturas paganas con la cultura cristiana y tal y cual. Pero no me quedé conforme con eso, porque yo dije, esto tiene que venir más atrás, especialmente lo que eran las mezclas paganas con las mezclas cristianas y demás, y tomar nada más que esa parte, comer sardinas a la noche cuando se festejan, porque el fuego y todo lo demás, bueno, me pareció poco. Entonces empecé a buscar una manera de poder investigarlo y me topé con nada más y nada menos que un antropólogo muy, pero muy bueno, que es de ahí de la provincia de Pontevedra, una persona que me la presentó el amigo José Ameixeira Lavandeira, que es un periodista de primer nivel que tenemos ahí en Carballo, La Voz de Galicia, y que es un amigo de la casa, un amigo de la ABC del Partido de Corcubión, y que cuando lo llamé por teléfono le digo, mira José, tú no me puedes asesorar a ver cómo podemos hacer con esto. Me dice, llamalo a Rafael Quintiá, es un pontevedrés, vive en Pontevedra capital, Pontevedra de Boavila, da de beber a quien pasa, a Fonte da Ferreiría, San Bartolomé la Plaza, nada más y nada menos. Me pongo de pie cuando hablo de la ciudad de Pontevedra. Para mí es una de las ciudades más hermosas que tiene Galicia. Bueno, no importa, siempre trato de hacer las cosas de manera chiquita y no puedo. Bueno, dejando de lado eso, vive en la ciudad de Pontevedra capital y bueno, lo llamo por teléfono y le digo, mira, quiero hacerte una entrevista por tal cosa. Ah, me dice, que bien, porque siempre la gente, claro, tiene como unas pequeñas historias para saber qué es la Noite de San Juan, pero no saben verdaderamente cómo viene la historia de Galicia, desde dónde viene, cómo proviene. No es, a ver, todos creemos que nosotros venimos de los celtas y que los celtas llegaron a Galicia y que de ahí parte la historia. Y no es tan así, es mucho más antiguo. Está la historia megalítica, la historia castrella y todo lo demás, que no tiene nada que ver con los celtas. Y sin embargo, es ahí de donde proviene Galicia, y es ahí donde se empiezan a ver los primeros mitos que se van mezclando y entremezclando, y es más, hay una nueva teoría ahora que se supone que lo que le llamaban cultura celta, que era lo del Hallstatt
y después de la cultura del latén, no viene desde el centro de África o desde la India, cruzando y llegando hasta Europa. No, posiblemente salió desde Galicia hacia Europa. Una nueva teoría que hay ahora, que la están estudiando y con bases muy bien fundamentadas. Escuchen esta disertación, este masterclass que nos da Rafael, que es algo extraordinario, en una conversación de esas, como digo yo, conversaciones cafeteras, en el sentido de que yo le dije, bueno, mira, vamos a hacer de cuenta que estamos ahí en el Bar Suárez, que estaba ahí frente a la plaza, o sea, frente a la plaza de la Ferrería, ahí en Pontevedra, como iba a tomar mi abuelo el cafecito ahí al Bar Suárez, cuando era joven, que iba a tomar el cafecito ahí al Bar Suárez. Entonces, tomemos un café por medio ahí y conversemos un poco de lo que es la historia de Galicia y concatenámelo exactamente con la verdadera historia la noche de San Juan. Y hablame de todas esas historias, de cómo se llega a eso, para que ustedes comprendan un montón de cosas que muchas veces uno, por ahí, no te interesa comprender todo eso, no te gusta, no te parece importante, pero para mí sí, para mí es importantísimo y fundamental, porque me dice quién soy, de dónde vengo, ¿sí? Me dice cómo me formé, cómo fueron mis ancestros, que es algo fundamental. Y todo investigando ¿qué? A noite de San Juan. Así que los dejo con esta hermosísima nota a este antropólogo Rafael Quintiás, que sabe mucho, Así que escuchen esta hermosa entrevista y nos vemos al final. ¿Qué les parece? Y por supuesto todo esto mezclado con la mejor música de Galicia. Era imposible que no hubiera música. Así que arriba. Nos vemos. Chau, chau. Conta unha antiga lenda que un gran incendio deixou o pobo destruído a modo de castigo. No mes de San Xoán as mozas poñían nas súas portas ramas de codeso, con poderes para escorrentar, ao parecer, maleficios e meigallos. E cando o galo anunciaba co seu canto o mencer do novo día, os homes do lugar apañaban leña no monte para facer as chamadas lumieiras ou cacharelas propias desta noite de San Xoán. Logo, cando no ceo asomaban os cornos da lúa, organizaban a festa do lume, a que ían todos, mozos e mozas, ataviados con traxe de festa. As mulleres levaban prendida na roupa unha poliña de codeso para ter sorte ese día e comunicar esta sorte a quen bailase con elas ao redor da fogueira. E así, bailando sen desmaiar, ían apagando o lume cos pés, evitando con moito tento de non se queimaren. A danza por fin acababa ao conseguiren deixar totalmente apagada a lumieira, sen que nin chamas nin ascuas os alcanzasen. Pero o máis abraiante, inda que sexa unha terra de meigas porque a velas hainas, é que só quedaron en pé
as mulleres que polo poder do codeso lograran triunfar sobre o lume. Os homes, agradecidos e moi admirados ante tan grande poder, foron caendo aseonllados ante as súas donas.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan todos ustedes. Un programa más de Radio ABC, aquí llevándole y trayéndole un poquito de esa cultura da nosa terra. Siempre tratando de buscar la diferencia, de no caer siempre en la misma, de que bueno, hoy se comen tal, hoy se festejan tal, que es necesario eso, por supuesto. O sea, un gallego si no come, no festeja, no vive. En eso estamos de acuerdo. Pero bueno, siempre buscamos un personaje que nos enseñe un pouco máis da nosa cultura, da nosa historia, da nosa idiosincrasia como galegos, de onde vemos e hacia onde vamos. E para eso estamos hoy casualmente con un antropólogo e vamos a falar un pouco do que é a historia de os principios dos tempos e como vai levando e chegando inclusive hasta a noite de San Xoán. E é Rafael Quintiá, que é un antropólogo, e lo vamos a saludar. Hola Rafael, como che vai? Como andas? Hola, buen día, encantado de estar con vos e saludamos a toda a comunidade que está aí, como decimos nós, ao outro lado do charco. Exactamente. Bueno, yo te agradezco sinceramente que nos puedas atender y mi intención era tener una conversación contigo, haz de cuenta que estamos ahí en el barcito ahí frente a la plaza de San Bartolomé, tomando un cafecito ahí en el famoso bar. Creo que había un bar ahí que se llamaba Suárez o algo por el estilo, que era muy antiguo. Sí. Y bueno, de hecho me contaba mi abuelo, ¿no? Que él iba ahí siempre a tomar un café. Entonces vamos a hacer de cuenta que estamos sentados ahí, mirando un poco la Pontevedra antigua, y vamos a empezar a conversar contigo sobre la historia de nuestra terra. ¿Qué te parece? Perfecto, lo que queráis, me parece muy buen plan. Empecemos entonces por el principio. ¿Los gallegos somos celtas? ¿No somos celtas? ¿Hubo una organización anterior a los celtas? ¿Cómo se empieza a ver la parte histórica esa por la cual uno muchas veces se confunde, porque uno habla de la época megalítica o de la parte castrella o de la parte céltica, y se cree que todo pertenece, son todos de los celtas, y no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Entonces, si empezamos ahí a acomodarnos o que tú nos acomodes históricamente, la verdad que sería un gran logro. Pues sí, como comentas, bueno, normalmente cuando miramos hacia el pasado, ¿no? A la prehistoria, eso que llamamos la prehistoria, pues toda esa parte, digamos, de nuestra historia antes de que existiese la escritura, pues pensamos que todo es uno, ¿no? Y no somos capaces muchas veces de percibir, porque obviamente no hay por qué tener todos esos conocimientos históricos, antropológicos o arqueológicos para entender que son procesos muy largos de miles de años, ¿no? Y que a veces pensamos que los castros, los dólmenes son coetáneos, eran de la misma época, y hay tanta distancia entre los dólmenes y los castros como entre los castros y nosotros hoy en día en el siglo XXI, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hay que decir. Luego, sobre lo de si somos o no somos, esto es un debate intenso porque tiene que ver con la identidad. ¿Somos celtas? ¿Podríamos decir, fuimos celtas en algún momento? Pues posiblemente, pero fuimos muchas más cosas y somos muchas más cosas. Y los gallegos, como cualquier pueblo del mundo, es lo que él quiera ser en base a cómo construya su propia identidad cultural, ¿no? Entonces, si nos remontamos al pasado, Galicia, lo que hoy en día es Galicia, sabemos que lo que hoy en día es Galicia no es lo mismo que era Galicia hace 1000 años, por ejemplo, o hace 2000 años, entre otras cosas, y hace ya 10.000 años que se llamaba Galicia, ¿no? Pero lo que hoy es Galicia es un territorio que ha sido habitado desde muy antiguo. Es uno de los lugares de Europa que ha sido habitado desde con mayor antigüedad. Miles de años estamos hablando, ¿no? Incluso ha sido habitado
por comunidades de homínidos, ¿no? Digamos, de humanos, que ni siquiera éramos los Homo sapiens actuales, ¿no? En Galicia sabemos que tenemos constancia de que habitaron Homo neandertales y tenemos constancia de yacimientos arqueológicos de homínidos, es decir, de otros humanos anteriores a nosotros, hace unos 250.000 años. Se han encontrado yacimientos arqueológicos en las zonas, en las terrazas del Miño, pues de hachas de piedra, material, lo que llamamos herramientas líticas, con esa antigüedad. O sea que ya habitaba gente aquí hace 200.000 años. No existíamos ni los seres humanos modernos, ¿no? Sí. Que además hay que eso es lo primero. Que además hay que contarle a la gente, que por ahí no entiende mucho de esto, me parece, que sería lógico, que tienen que entender de que la naturaleza, para que llegue el ser humano que llegó al día hoy, que es el Homo sapiens, hizo prueba y error. Sí, claro, esto es un proceso. Fue un proceso evolutivo, largo, muy largo. Estamos hablando de millones de años, ¿no? Y en el que se han ido apareciendo determinadas especies, que unas han tenido continuidad y otras no. Han sido pues caminos sin salida hasta llegar al Homo sapiens actual, que se desarrolla en África y que decide, pues hace 200.000 años, pues 150.000 años, las horquillas, ¿no?, cronológicas van variando a medida que avanza la ciencia, los conocimientos, pero ese Homo sapiens, esos humanos modernos que somos nosotros, que se desarrollan en una zona concreta de África, deciden salir de África y colonizar todo el mundo, ¿no? Todo el mundo en diferentes periodos. Para que nos hagamos una idea, el Homo sapiens moderno llega antes a Australia que a Europa. Y cuando llega a Europa, hace unos 40.000 años, bueno, pues aquí se encuentra con otros tipos de humanos que eran otros de esos caminos evolutivos anteriores que, bueno, pues han ido dando lugar a otras especies, como era el neandertal y con el que luego llegamos a convivir. Entonces, Galicia tenemos constancia de que hay seres humanos modernos como nosotros ya en el Paleolítico Superior. Estamos hablando de hace 30.000, 25.000 años, ya había poblaciones humanas en Galicia. Hay yacimientos estudiados en Lugo, cuevas y otro tipo de yacimientos donde ya había esos humanos. Pero la primera cultura, ¿no?, que digamos que tenemos una imagen popular o mayoritariamente la gente identifica eso ya como una cultura, podríamos hablar del megalitismo, ¿no? Digamos, esos humanos primeros que eran cazadores-recolectores en determinado momento de la historia, sería muy largo de explicar, pues deciden afincarse, ¿no?, en un territorio concreto, hacerse sedentarios y se hacen agricultores y se dedican, pues, a domesticar animales, a domesticar vegetales y a vivir ya en un sitio concreto, en aldeas, pues viviendo de la tierra y viviendo del pastoreo y de la pesca y demás. Entonces se empieza a desarrollar una cultura alrededor del 5000 antes de Cristo, o sea, estamos hablando de 7000 años, que nos ha dejado, sabemos de la existencia de esa cultura, por los restos materiales, por sus monumentos. ¿Y qué monumentos nos dejó esa cultura que se desarrolló en Galicia y en toda la franja atlántica europea, desde Escandinavia hasta el norte de África? Yo he estado visitando yacimientos en el norte de África, en el desierto del Sáhara, frontera con Argelia, de dólmenes, de túmulos, de lo que nosotros llamamos mamo, almedorras, medoiñas, que pertenecen al mismo cultura, lo que se llama el megalitismo atlántico. Bueno, pues, ¿qué nos dejaron? Pues nos dejaron tumbas, nos dejaron dólmenes. Es decir, para ellos, a estos pueblos, a esta cultura, que tendría una religión más o menos común, pues la muerte era algo muy importante y sobre todo el viaje de los difuntos, el cuidado de los difuntos, y eso hizo que construyesen estos grandes monumentos que perduran en el paisaje, que destacaban en el paisaje, que eran lugares no solo de enterramiento, sino de ritos, pues como cualquier templo, igual que las iglesias antes eran lugares donde se enterraba la gente, aparte de hacer los ritos, y eso es todo lo que conocemos como esa cultura megalítica o el megalitismo atlántico, cuyo foco emisor, o por las dataciones que tenemos hoy en día, los dólmenes más antiguos de Europa se datan en el norte de Portugal, en la Bretaña francesa y en Galicia. Parece que eso sería, digamos, en principio, un foco emisor de esta cultura megalítica, la de los dólmenes.
Esto es importante también para entender, ¿no? Bueno, toda la zona, ¿no? de la Costa da Morte, tenemos una gran riqueza en este tipo de monumentos. El más conocido, el más significativo es el Dolmen de Dombate, obviamente cantado también por Eduardo Pondal y los grandes escritores, ¿no? y poetas románticos gallegos. Pero toda Galicia hay alrededor de unos 7.000 megalitos catalogados, lo cual es que han llegado hasta nosotros una cantidad inmensa. Tenemos los dólmenes, tenemos túmulos, tenemos círculos líticos, lo que se llama en bretón cromlechs. La gente pues tiene una imagen pues de Stonehenge, es un cromlech, es un círculo lítico. Bueno, no son de esa dimensión los que hay en Galicia, porque entre otras cosas muchos de ellos son más antiguos que Stonehenge, pero tenemos menires, lo que llamamos nosotros pedrafitas, bueno, una serie de monumentos megalíticos. Megalito significa gran piedra, es decir, monumentos hechos con grandes piedras vinculados a esa cultura. Decía que esto es importante porque nos está hablando de que ya había una conexión muy especial con la muerte, con la idea de la muerte, con enterrar a los difuntos, con alimentos, con objetos, con cosas para el viaje al más allá. Entonces, todos sabemos que la cultura gallega es una cultura muy enraizada con el concepto de la muerte, con una conexión, sobre todo antes, hoy por desgracia se está perdiendo esa componente cultural, pero donde la muerte ha sido muy importante, y los difuntos, los difuntiños también, ¿no? Bueno, pues ya estas creencias ya vienen de muy antiguo, esa conexión especial con la muerte. Sí, que además estos dólmenes... ¿sí? Perdón que te interrumpa. Sí, perdona. No, dime. No, te decía que parece que fuera algo como que lo llevamos instintivamente, en el sentido que está metido en nuestro ADN, porque si tú ves las culturas, normalmente, por más que sean distantes, todas llevan una importancia fundamental en la muerte, ¿no? Porque claro, el hombre es el único ser sobre la tierra que tiene raciocinio de la muerte, entiende que es el final. Entonces calculo que debe ser eso, pero más allá de eso, o sea, históricamente, si tú ves, o sea, ves los romanos, ves los egipcios, o inclusive, bueno, ves más atrás, como decías tú, que bueno, vamos a hablar de esa clase, o sea, vamos a hablar ahí, los castrellos, o mismo la parte de los megalíticos, como estabas hablando tú, y bueno, era fundamental en todo el mundo. O sea, son todas iguales, se ponía comida, se preparaba el muerto como para hacer un viaje específico, vaya a saber a dónde, pero bueno, era eso.
Claro, cada uno, el ser humano es el mismo aquí, en Argentina, en Papúa Nueva Guinea o en las selvas del Amazonas. Y nuestra capacidad cognitiva es la misma. Y nuestros miedos, nuestras necesidades, nuestros temores son los mismos ahora y hace 2000 años. Entonces todos queremos estar sanos, todo nos preocupa enfermar, todo nos preocupa pues, la muerte, qué hay después de la muerte. Entonces las poblaciones, ¿no? Sobre todo las poblaciones antes que vivían en mayor contacto con la naturaleza, observaban que todo es un ciclo. De repente las plantas morían, llega el otoño, caen las hojas, pero luego volvían a renacer, volvía la vida. La tierra que daba la vida es la tierra que luego, a través de la putrefacción, acogía pues, a las plantas, los árboles que mueren, ¿no? Y se descomponen, los cadáveres de los cuerpos, y luego volvía a la vida. El sol, que siempre ha sido un elemento vinculado a la vida, por eso se ha deificado, ¿no? Por eso muchas culturas humanas, gran parte de las culturas humanas han considerado al sol un dios, porque el sol nace, ¿no? Nace por el este, va creciendo poco a poco, va cogiendo intensidad, ¿no? Va madurando y llega a mediodía a su máxima altura, su máximo esplendor. A partir de ahí empieza su lenta decadencia, bajando hasta que muere y se apaga en el oeste, en el océano. Pero al día siguiente ha vuelto a renacer por el otro lado. Entonces, como el sol muere y renace, las estaciones se suceden. Entonces, todo es cíclico. Por lo tanto, lo lógico es pensar que nuestra vida también es cíclica. Una vez que morimos, de alguna manera iremos a otro lado y volveremos a renacer. Entonces, cada cultura ha establecido su más allá, su paraíso, de una forma diferente. Estas culturas megalíticas, es muy curioso que los enterramientos que tienen esa forma de útero, ¿no? Es como una montaña con un corredor, un útero, que realmente son como úteros de la madre tierra, depositaban cadáveres muchas veces en posición fetal, que es como nacemos, ¿no? Para renacer, con la comida y los utensilios que necesitaban para ese viaje al más allá, para renacer. Y la cámara funeraria de los dólmenes está orientada hacia el lugar donde muere el sol, hacia el oeste, y la entrada de los dólmenes hacia el este. Cuando tú colocas el cadáver apuntando hacia el lugar donde muere el sol, lo estás dirigiendo hacia el lugar del más allá. Si el sol muere en el oeste, el más allá está en el oeste, más allá del Atlántico, en el caso de Galicia. Entonces, se estaba, de alguna manera, de una forma simbólica, favoreciendo el renacimiento de esa persona ya al colocarlo, situarlo, orientarlo cara al más allá. Además, estos dólmenes tenían una orientación muchas veces vinculada a los solsticios de verano, de invierno o los equinoccios, es decir, el sol, desde un punto de vista simbólico y la acción del sol, la entrada de los primeros rayos, por ejemplo, del sol en el solsticio de invierno, que es el momento en el que el sol llega al mínimo del año y a partir de ahí empieza su renacer, eran importantes para favorecer la resurrección, ¿no? Y el viaje de esas personas. Entonces, esa idea del sol como deidad, como elemento simbólico vinculado a la vida y al renacimiento, es algo que va a estar presente aún hoy en día dentro de las fiestas, los ritos y las creencias de San Juan. Y viene ya tenemos constancia de que eso era importante, por ejemplo, hace 7000 años en la cultura megalítica. A partir de ahí viene otro momento histórico importante en la cultura de lo que hoy es Galicia. Digamos que este periodo megalítico es en la transición entre el neolítico, cuando la gente era agricultor, y se empiezan a introducir los metales, lo que llamamos la edad del cobre, el primer metal que se empieza a utilizar, lo que se llama el calcolítico. Entonces, hablamos del 5000 antes de Cristo, más o menos, 5000, 4000, pasan como 2000 años más y llegamos a otro periodo histórico que sería la edad del cobre. Se llama edad del cobre porque la gente dejó de utilizar, la edad del bronce. Aumenta sus conocimientos metalúrgicos y crean un nuevo metal. El bronce no es un metal que aparezca en la naturaleza, sino que es un metal fruto de una aleación del cobre que estaban utilizando antiguamente y el estaño. Ven que al mezclar estaño con el cobre obtienen un metal más fuerte. Entonces llega esa época histórica, pues el 2900 antes de Cristo hasta el 1800 antes de Cristo, pongamos esos, ¿no? por decir números redondos, pues entre el 3000 y el 2000 antes de Cristo, esos 1000 y pico años, es lo que se llama la edad del bronce. Bueno, pues en ese periodo, es decir, hace entre 4 y 5000 años, se produce también un fenómeno
cultural muy importante que deja su huella tangible para que podamos hoy en día disfrutarla y valorarla en el arte rupestre, los grabados en la piedra, los petroglifos. Que Galicia es una potencia mundial en cuanto a petroglifos. Es los países con mayor riqueza de arte rupestre de toda Europa. Por desgracia, no están lo suficientemente valorados ni protegidos como se merecía esa riqueza absoluta en cuanto a piedras grabadas, unas 2.000 estaciones de arte rupestre. Fíjate qué cifras estamos hablando. 7.000 megalitos, 2.000 estaciones de arte rupestre en la Galicia actual. Son esos petroglifos de círculos concéntricos, esos petroglifos de laberintos, de ciervos, de armas, y que es una expresión no solo artística, sino religiosa, porque esos lugares son santuarios. No entendemos hoy en día qué significan, pero está claro que tenían que ver con el mundo de creencias. Pues eso dura durante muchos cientos y cientos de años. Y luego damos otro salto más y llegamos a la edad del hierro, donde la gente ya manejaba el hierro, el metal más poderoso, donde las sociedades ya son más jerarquizadas, donde ya hay ciertas élites que dominan parte de la riqueza y donde la gente ya vive en pueblos, incluso en ciudades, muchas de ellas fortificadas, situadas en lugares estratégicos, en altura, y eso es lo que llamamos los castros. Que los hay muy pequeños, hay castros, hay muchos en la Costa da Morte, el Castro de Cabanas, Cabana de Bergantiños y muchos de ellos, ¿no? Castro de Mayou, en Carnota, por citar un par de ellos. Bueno, eran, digamos, aldeas fortificadas en altura, que es donde se dedicaban a la agricultura, obviamente, y a la ganadería, ¿no? Y los que estaban en el litoral, pues a la costa y al comercio, tanto con el Mediterráneo como con el Atlántico, porque Galicia es el Finisterre del mundo mediterráneo desde la perspectiva de los griegos, pongamos, por ejemplo, pero somos el centro del mundo atlántico. Estamos ubicados en el centro del mundo atlántico. Aún hoy en día todas las rutas marítimas pasan por las costas de Galicia. Somos el epicentro del mundo atlántico, ahora y hace 5.000 años. Y bueno, la gente que vivía en los castros ya negociaba, ya navegaba y ya iban hasta Inglaterra, lo que hoy es Inglaterra, las Islas Británicas, las costas de Francia, de Bretaña, y comerciaban e intercambiaban cultura y otras cosas, y materiales, ¿no? Claro, y que todos tenían que pasar sí o sí por Finisterre para bajar al Atlántico, o dar la vuelta para ir para el Mediterráneo o lo que sea. O sea que por los pueblos mediterráneos, púnicos, fenicios, si queremos antes, ¿no? que querían negociar con las Islas Británicas, con el norte de Europa, con la costa, tenían que pasar por Galicia. Y todos los países atlánticos que quisieran negociar con el Mediterráneo o con la costa de Portugal tenían que pasar por Galicia. Entonces había puertos que funcionaban como emporias, lugares de intercambio comercial. Sí, y después, además tenían toda la costa africana y demás para llegar después a lo que ellos le llamaban las Indias, que iban por ese lado, que tardaban un montón. Sí, ya posteriormente, claro, en tiempos ya posteriores, pues sí. Entonces, cuando llegamos a ese periodo histórico de la Edad del Hierro, hablamos del siglo VIII antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo, pongamos por números redondos hace 3.000 años, pues las poblaciones vivían en estas aldeas, pueblos fortificados, con esas casas que todos conocemos de forma fundamentalmente circular. El círculo es un elemento muy importante en la cultura gallega. Se ven los petroglifos, se ven en la forma de las casas, aparte de que climáticamente, constructivamente es una solución óptima, ¿no? Y vivían en esos poblados fortificados, bueno, porque había tensiones, competencia por el territorio, por los recursos entre unos y otros. Incluso algunos de estos poblados, unos podían tener 1 hectárea, normalmente pues habitaban 100 personas, ¿no? A lo mejor 30 familias, 100 y pico, pero tenemos grandes ciudades, ópidums, ¿no? Con 10.000 y más personas, como San Cibrán de Las, bueno, o sea que había también grandes ópidos. Esto es lo que se conoce como la cultura castrense, porque a veces lo traducen mal, castreña, que sería castrecha en gallego, la cultura castrecha y la cultura de los castros. Aunque sería más correcto decir la cultura galaica de la Edad del Hierro, porque somos los pueblos galaicos que habitaban
en Galicia durante la Edad del Hierro. Esta cultura galaica de la Edad del Hierro era muy similar a las culturas de la Edad del Hierro de otras zonas de la península ibérica y de otras zonas de Europa, sobre todo las zonas más atlánticas. Y eso es lo que muchos autores, ¿no?, se define como cultura céltica, es decir, no es que fuese un pueblo, sino que había una cultura similar, igual que hoy en día, pues el cristianismo forma parte de la cultura de gran parte de todo el mundo. Hay unas referentes culturales comunes, una religión, unos dioses, a lo mejor había algún tipo de lengua franca que utilizaban, una mitología, una cosmovisión similar, elementos culturales que podían configurar a todos estos pueblos como una zona, como una unidad cultural, cada uno con sus particularidades, obviamente, ¿no? Entonces eso es lo que para mí es la cultura céltica, una serie de culturas que tenían unas formas similares de vida, un imaginario similar, una religión similar, y que habitaban en todas estas zonas europeas, ¿no? Entonces, en ese contexto, podríamos decir que para mí la cultura galaica de la Edad del Hierro puede ser una cultura con caracteres célticos. Pero vemos que para llegar a esa cultura céltica han pasado miles de años donde ya hemos tenido otras culturas y llevábamos miles de años habitando aquí.
Ahora, Rafael, tú me contaste una cosa que me quedó ahí la pregunta, ¿no? Que era que casualmente esta cultura es la que entra en Europa. O sea, no es como que nosotros pensamos que los celtas entraron después son indoeuropeos y vinieron entrando desde por Italia sí. por el norte de África y llegaron a la península ibérica. No, es al revés. Hay dos teorías, ¿no? Obviamente, la teoría histórica clásica, porque el concepto, esto es importante aclararlo, el concepto céltico es un concepto problemático, ¿no? Y que causa mucha debate, ¿no? Académico, incluso acalorado, y parece que es una discusión sin posibilidad de solución, porque cada uno, cuando se refiere al concepto de celta, por eso ya llega un momento que cansa, ¿no? de debatir de esto, habla de una cosa diferente. Para determinados investigadores, hablar de celtas es hablar de un pueblo de carácter indoeuropeo que entra en Europa, en la península ibérica, en determinado momento. Bien. Para otros, hablar de celta es hablar de un fenómeno lingüístico. Celtas eran los pueblos que hablaban lenguas célticas. Para otros, incluso, por ejemplo, yo creo, ¿no? Yo defiendo esta teoría y muchos otros autores, lo celta es un fenómeno cultural, es una serie de características culturales similares que compartían una serie de pueblos también muy diferentes en otras cosas, pero que podían dar ese aspecto de cierta unidad en esas cuestiones culturales que hacía que, por ejemplo, los griegos o otros habitantes los clasificasen a todos como celtas, son pueblos celtas, ¿no? Bien, luego ha pasado un tema y es que el concepto de celta se ha abusado mucho la construcción también romántica de la identidad gallega, como ha pasado en otros sitios, en Francia con los galos, en otros sitios con los germanos. Entonces, ha dado lugar a conflicto. La teoría clásica era que los celtas es un pueblo, ¿no? Y una cultura que se desarrolla en la zona de Centro Europa, primero en la edad del bronce, en la Hallstatt, y luego en la edad del hierro llega a su esplendor con la cultura latén, y que esos pueblos entran en la península ibérica, ¿no? Aproximadamente en el siglo VII, la primera oleada antes de Cristo, y se van asentando sobre todo en el noroeste de la península ibérica y van desde Centro Europa cara, digamos, a las costas atlánticas, pues, de Francia, de las Islas Británicas y demás. Esa era la teoría clásica, ¿no? De esas grandes migraciones, esos grandes movimientos de poblaciones célticas que entrarían. ¿Qué pasa? Que la arqueología no parece demostrar que hubiese esos grandes movimientos poblacionales, ¿no? No parece que haya rastro material, arqueológico de esos grandes movimientos. Entonces, ¿no está lo de la piedra Rosetta y todo eso? La piedra Rosetta, claro, es para los egipcios. La piedra Rosetta es una piedra en la que estaban los jeroglifos egipcios traducidos a otras lenguas sí conocidas, griego y demás. Entonces permitía interpretar. Pero me refiero que si hay grandes movimientos de población, pues, ¿no? Y de estos pueblos, pues tendrá que haber huellas arqueológicas de asentamientos, de objetos, ¿no? Conforme pues van avanzando, ¿no? Avanzando por el territorio y dejando pues su huella, ¿no? Pues no sé, cuando los españoles o cualquier pueblo europeo llegó a América, pues dejaron su huella, ¿no? En construcciones, en un montón de cosas, ¿no? Y se puede rastrear. Entonces parece como que no hay un registro arqueológico claro que demuestre esos movimientos. Y eso hace que muchos investigadores, más a la vanguardia en los últimos años, estén desarrollando una nueva teoría, apoyada también por los avances de la ciencia genética y de los estudios de movimientos de poblaciones a través de los análisis y estudios de ADN. Y autores, investigadores también de gran prestigio, de universidades británicas, entre otros, defienden que lo celta, ese fenómeno cultural celta, sería un fenómeno de creación lento, poco a poco, por decantación de diferentes elementos autóctonos de poblaciones de las costas atlánticas europeas, de los finisterres atlánticos, Galicia, Islas Británicas, y que ese fenómeno cultural se irradiaría, se extendería desde las costas atlánticas cara al interior
del continente europeo. Es decir, plantean un movimiento al revés, un movimiento cultural. O sea, no hace falta que se desplacen las poblaciones para que se desplacen las ideas. Pongamos un ejemplo, el cristianismo nace en un momento concreto, en una zona concreta, ¿no? de Palestina y Turquía, y la religión se extiende por todo el mundo sin necesidad de que vayan millones de cristianos por todo el mundo, ¿no? O la cultura anglosajona norteamericana, pues no hace falta que vengan millones de norteamericanos a cada país del mundo a llevar la Coca-Cola. La cultura, el poder de la comunicación, de los medios de comunicación, ¿no? De los procesos culturales hacen que esas nuevas formas, ¿no? Pues irradien. Entonces, es una nueva teoría, ¿no? Digamos que sería esto un foco emisor, ¿no? Sería lo más antiguo, por eso no llegaría a esas cotas de desarrollo de la Atenea, de las grandes tumbas principescas, porque esto sería más antiguo. Entonces son dos teorías que hay, ¿no? La clásica y una teoría más nueva, revolucionaria, que plantea lo contrario. Las culturas célticas se originarían en las costas atlánticas de Europa, zona de Galicia, Islas Británicas, y desde ahí esa cultura se iría irradiando hacia el resto de Europa y al continente y demás, y que llegaría a su máximo pues en esa cultura latén de Centro Europa que hablábamos antes. Bueno, me parece maravilloso. Ahora, digamos que en un momento determinado, ya con la evolución del mundo, se hacen las grandes invasiones como el Imperio Romano, el Imperio bizantino, bueno, y después mismo Roma se parte en dos, parte queda lo que es la parte otomana y la otra parte, y la que trae verdaderamente el cristianismo a Europa es la otomana, ¿no? Que es la que lo trae a Europa y lo prepara, ¿no? Y lo hace propio. Y tomamos todos los europeos el catolicismo como parte fundamental de nuestra vida. Sí, cuéntame, dime. No, dime, perdona que te... No, digo... interrumpí. Al no vernos las caras, hablar a veces es difícil sin saber cuándo está el otro hablando. No, pues, digo, bueno, aquí es a donde empiezan estas leyendas, como la que pasó la semana pasada, de la noche de San Juan y demás, que la toman en definitiva del cristianismo, y que el cristianismo a su vez la toma de los primeros ritos paganos que tenían en la zona donde nació el cristianismo, ¿no? Porque el cristianismo toma determinadas fiestas paganas y las hace propias para transformarlas en cristianas y para después dárselas al pueblo. Y es ahí donde nace la noche de San Juan, por lo menos es lo que tengo entendido yo. Pero a mí, o sea, la intención mía primero era hablar contigo casualmente de dónde nace la noche de San Juan, cómo es tan importante la noche de San Juan, especialmente en Galicia y todo lo demás. Pero si vos no haces el contexto histórico que hicimos hasta ahora, es imposible que entiendas esto. O sea, solamente lo verías como algo de decir, bueno, sí, está bien, mira qué lindo, el 24 de junio, cuando comienza el verano, viene la noche de San Juan y pero nada más. Pero no entiendes de dónde viene. ¿Se entendió? Claro, es fundamental entender el proceso histórico, ¿no? El contexto histórico lo es todo. Tú decías, ¿no?, que en un momento, en la historia de Europa, pues surge un gran imperio, que es el Imperio Romano, ¿no? Durante el Imperio Romano, como decías, surge una secta del judaísmo, que son los seguidores de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret obviamente no quería crear ninguna religión, eso lo sabemos histórica, todos los historiadores y teólogos lo saben, ¿no? Él era un judío y se consideraba el Mesías y quería hacer una renovación de ciertas cuestiones, ¿no?, del judaísmo. Pero son sus discípulos, sobre todo San Pablo, que no llegó nunca a conocer a Jesús, quien crea una nueva religión separándose del judaísmo, ¿no?, y hasta el punto de intentar también
que no se identifiquen ni siquiera a Jesús como judío. Por eso vemos luego durante el siglo XV y XVI en Europa, en las iglesias, pues representaciones de la última cena donde Jesús está matando un cochinillo. La última cena, cosa imposible para un judío porque no comen cerdo, ¿no? Pero era una forma, ¿no?, de diferenciarlos de los judíos. Entonces surge esa nueva religión, ¿no?, del siglo I, en una zona concreta, ¿no?, zona de Asia, ¿no?, de Palestina, se va extendiendo, como decíamos, hacia Turquía, Siria, toda esta zona y norte de África. Es una religión proscrita, es una religión de esclavos, de gente que busca la liberación, ¿no? Ha sido prohibida por el Imperio Romano. Hasta que en un momento concreto, el Imperio Romano, por una visión que tiene el emperador, decide convertir esa religión prohibida en la religión del imperio. Entonces pasan de ser perseguidos a ser la religión del imperio, con lo cual todos los territorios bajo dominio del Imperio Romano son, desde ese momento, de religión cristiana. Entonces el cristianismo a partir de ahí se empieza a extender por toda Europa y luego por todo el mundo, ¿no? Y llega a Galicia aproximadamente a finales del siglo III, comienzo del siglo IV, ¿no? Es cuando entra en Galicia el cristianismo. Bien, como decimos, el cristianismo nace en un contexto concreto histórico, ¿no?, como una corriente del judaísmo, en una sociedad concreta, muy diferente al resto de sociedades europeas en las que se quiere implantar. Entonces, el cristianismo es una religión que habla de la salvación del alma, ¿no?, de la salvación del alma, de la trascendencia, que como todas las religiones da una explicación del mundo, ¿no?, y que además da unos preceptos de cómo comportarse, normas morales, éticas, como todas las religiones. Sí. Pero al cristianismo le falta algo. Sí. Y que hereda del judaísmo, casualmente, la tabla de los 10 mandamientos. Eso son los sí, rituales, es el código moral. Que es el código moral del pueblo cristiano.
nada, ¿no? Claro, porque la Biblia, todo el Antiguo Testamento son los libros sagrados judíos, parte de ellos la Torá, ¿no? Y el Nuevo Testamento, lo que luego sería el Evangelio, es la incorporación cristiana, ¿no? Pero todo lo anterior es judío, exactamente es la tradición judía. Entonces, el cristianismo tiene todo esto, la salvación del alma, bien, es una religión que habla de la salvación, una religión que le hablaba a gente esclava, que se quería liberar, más allá, todo esto que sabemos. Pero carecía de lo que tenían las religiones propias de estos pueblos, pues que habitaban en Galicia, que habitaban en Alemania, que habitaban en todo el resto del mundo, y que eran religiones propias, nacidas en esas comunidades y que tenían una función práctica muy clara para satisfacer todas las necesidades que tiene una sociedad agraria. ¿Qué quiero decir con esto? Que la religión romana, la religión griega, la religión céltica, la religión germana, tenía dioses y ritos pues para favorecer la cosecha, para proteger el ganado, para proteger a las personas, para pedir que llueva cuando tiene que llover, que haga sol cuando tiene que hacer sol. Es decir, las cosas que necesitamos para vencer nuestros temores, ¿no? Y nuestros anhelos diarios. Cualquier sociedad agraria necesita que la tierra dé y tiene que tener dioses para la cosecha y la fertilidad y ayudar a todo esto, ¿no? Porque es lo que la gente necesita. Pero el cristianismo no tenía nada de esto, porque nace en otro contexto y habla de otra cosa. Entonces, para adaptarse, para introducirse, para que la gente acepte esa nueva religión, no vale solo la fuerza, no vale solo la espada, hay que convencer. Y entonces el cristianismo fue muy inteligente, adaptando, absorbiendo prácticas, cultos paganos, llamamos paganos. Pagano significa el habitante del campo, es decir, las prácticas de los campesinos, que eran de otra religión, y llevándolas a su esfera para que la gente así lo aceptase. Ponemos un ejemplo, pues si la gente consideraba que cuando llegaba el solsticio de invierno, ¿no? 21 de diciembre, en esta latitud, en América es diferente, claro. Cuando llegaba el invierno, el sol llegaba a su mínimo y entonces había que hacer fiestas para celebrar el sol, ayudar al sol a recobrar su fuerza, y los romanos celebraban la fiesta del sol invicto, el sol no vencido, el sol que ha llegado a su mínimo y ha conseguido renacer. Pues ¿qué hace el cristianismo? Oye, no vamos a prohibir que hagan estas fiestas, pero vamos a decirles que ahora que sigan celebrando esta fecha, pero no porque el sol haya triunfado, sino porque el que ha triunfado es la luz del mundo, que es Jesús. Entonces colocan el nacimiento de Jesús en Navidad, el 24 de diciembre, porque el 21 de diciembre es el solsticio de invierno. Jesús, históricamente, sabemos que no nació en Navidad. A ver, esto a la gente le puede chocar, pero no lo digo yo como investigador, sino que lo dice la propia Iglesia, los teólogos, todos los historiadores saben que es imposible que Jesús naciese en diciembre, porque el Nuevo Testamento dice que los pastores que estaban con su ganado en el campo fueron a adorarlo. Y en Palestina es imposible en diciembre estar en el campo porque está nevado y los pastores están en casa y el ganado está estabulado. Y no salen a los pastos hasta marzo. Por lo tanto, lo más normal es que Jesús naciera en marzo. Pero se hace nacer... Y además era también por una cuestión de calendario, ¿no? Que claro, también los calendarios han cambiado. Con un calendario que no tiene nada que ver con el nuestro. Por supuesto, pero me refiero que reutilizan esas fechas. Otra cosa que se hace es, bueno, pues si la gente acude a un monte a rendirle culto a los dioses, pues, o a una fuente concreta, imaginemos la gente que vivía en los castros en Galicia, ¿no? Esa cultura galaica o céltica, como queramos, y que rendía culto a la diosa Navia, ¿no? Que habitaba, entre otras cosas, en las aguas, y la gente iba a las fuentes a hacer ofrendas y a pedirle a los dioses. Bueno, pues muy bien, que sigan yendo a esa fuente. Pero ahora esa fuente tiene el poder no porque ahí habite la diosa Navia o las ninfas o cualquier otra deidad, sino porque en esa fuente se apareció la Virgen. Así que ahora esa es la fuente santa y al lado hacemos una ermita o una capilla. Y la gente sigue yendo al mismo lugar, el lugar sagrado perdura, pero cambia el culto. Y eso es más fácil de admitir que no destruir esa fuente y prohibirles acudir a los lugares y destruir todo. Entonces, así fue haciendo la Iglesia para ir adaptándose, cogiendo las fechas que ya eran sagradas y poniéndolas bajo el nombre, la vocación de santos y santas,
los lugares de culto construyendo iglesias, y eso es lo habitual. Cuando se fue a América se hizo lo mismo. Las huacas, los lugares sagrados, por ejemplo, de las culturas andinas, pues allí se construyeron iglesias y se sustituyeron dioses por santos. Entonces empezaron a usar los santos y los dioses, los santos para sustituir a esos dioses y para cubrir esas necesidades que el cristianismo no tenía. Entonces la gente al final decía, vale, pues ahora esta religión sí me da una respuesta. Resulta que yo quiero que la tierra dé, pues voy a hablar con el cura y vamos a hacer una bendición de las tierras y un rito para la cosecha porque tenemos a Sagantón, abade que me protege al ganado, y tenemos a tal santa que es buena para esto. Entonces fue muy inteligente. Y una de estas fiestas importantes del año era la del solsticio de verano, obviamente, porque el sol ha llegado a su máximo. Sí. Yo solsticio de verano, 21. Para que la gente se dé cuenta de lo que estamos hablando, o que son de corta de muerte, se van a dar cuenta exactamente con el ejemplo que les voy a dar. Si uno va a Muxía y ve a Pedra de Avalar o sí, a Pedra, ahí automáticamente sabe exactamente lo que hablan, porque esos eran ritos paganos que después decían que era el barco donde vino la Virgen, para cuando se festeja el Día de la Virgen de Abarca. claro. ¿Entendés? Entonces, con eso automáticamente ya la gente sabe exactamente cómo cerraba el círculo de lo que estamos hablando. Ahora puede seguir. Es un ejemplo, sí, es un ejemplo perfecto el que has dado, ¿no? Tú vas a Nuestra Señora de la Barca, en Muxía, una iglesia a las orillas del mar Atlántico, el fin del mundo, un lugar impresionante, con una serie de rocas, de piedras, que desde hace milenios se hacen ritos de fertilidad, ritos oraculares para adivinar el futuro, ritos curativos asociados a esas piedras. Es lo que denominamos ritos litolátricos, ¿no? Es decir, asociados a las piedras. Claro, ¿qué es más fácil? ¿O qué es más difícil? Coger a la gente y decir, no podéis entrar aquí, no podéis volver a hacer ritos en estas piedras, y que la gente se oponga, o decirle, muy bien, seguid viniendo a esta piedra, a Avalar, a hacer estos ritos, pero no creáis que el poder es por la piedra o por el dios que habita la piedra. No, el poder es porque esta era la barca de la Virgen. Ya está. ¿Qué? Ah, vale, yo sigo yendo, sigo teniendo el mismo resultado, ¿no? Pero ahora la que hace el milagro es la Virgen y no el antiguo dios o la antigua deidad que habitaba en ese lugar sagrado. Exactamente. Bueno, ahora Entonces, lo del solsticio. Retomemos. Claro. Perdona que te interrumpí, ¿no? Pero bueno, yo para darle este ejemplo a la gente para que entienda. Entonces ahora retomemos ahí el solsticio de verano, que hablabas del solsticio de verano. El solsticio de verano, entonces, era ya una fecha importante, ¿no? Marcaba el final ya de todo el periodo de invierno y la primavera, la naturaleza ya había triunfado, las cosechas, ya vamos a comenzar el tiempo de cosechas. Hay que entender que aquí en Europa solsticio de verano es 21 de junio y marca la llegada del verano. Claro, es diferente donde vivís vosotros, ¿no? Las estaciones, pero marcaba ya el momento de máximas cosechas, de días más largos, de luz, ¿no? De vida social, de celebración, también de máximo trabajo, porque había las cosechas, pero también de celebración, porque había frutos. Era un momento importante, ¿no? En el año. Entonces, la Iglesia lo que coge es decir, muy bien, seguís celebrando el solsticio de verano, pero ahora lo que vais a celebrar es la fiesta de San Juan Bautista, ¿no? Y no cogen a cualquier santo, cogen a un santo importante, para una fiesta importante, y a un santo vinculado al agua, porque uno de los tres elementos fundamentales de la fiesta de San Juan es el agua, el otro es el fuego y el otro es el mundo vegetal. Son los tres elementos fundamentales de todos los ritos de San Juan: el agua, el fuego y el mundo vegetal. Así que cogemos un santo vinculado a las aguas y al poder purificador de las aguas y poder transformador. A través del bautismo no solo se borra el pecado original, sino que la persona muere y renace en la fe tras su inmersión en las aguas. Entonces ponemos a San Juan Bautista para cristianizar esa fiesta. Pero los ritos que se celebran son de carácter pagano, casi todos. Nadie va en San Juan a misa. Lo que hacen es reunirse los vecinos de cada aldea, de cada pueblo, de cada barrio, hacer una hoguera
¿no? Ese fuego purificador, ¿no? Que purifica, que elimina todo el mal, que esconjura todo el mal, y celebrar, ¿no? Como se celebra, como decías tú en Galicia, siempre comiendo, ¿no? Compartiendo comida, lo que llamamos los ritos de comensalidad, porque comer juntos crea comunidad, crea identidad, lima asperezas, facilita los vínculos comunitarios, ¿no? Entonces, por eso todas las fiestas van asociadas a ritos de comer juntos, porque son positivos para la comunidad y para mantener la identidad del grupo y unido a esa trama social, ¿no? Entonces empiezan a suceder una serie de ritos que vienen de ese contexto precristiano, pero que siguen vivos hoy en día en esta fecha, ¿no? Bajo la advocación de San Juan. Y además sigue vivo también un carácter mitológico de esta fecha. Esta es una fecha que llamamos liminal. Quiere decir que es una fecha límite, marca el final de algo y el comienzo de otro. Es una fecha fronteriza. A lo largo del año, del calendario ritual festivo gallego, hay varias fiestas que tienen ese carácter liminal, es decir, de final y comienzo. Una de ellas es la Noche de Difuntos, que marca el final del periodo estival y el comienzo del periodo de la oscuridad, del periodo invernal. Otra es la Navidad, el ciclo de Navidad, que va a marcar también el final del año y el comienzo del año actualmente. Otra es el Entroido, el Carnaval, que marca el final del invierno y la llegada de la luz. Son los ritos de expulsión del invierno y del frío para llegar la luz. Y otra fecha importante de comienzo y de final, de reinicio, es San Juan, que marca la llegada del verano. Siempre que se da una fecha de carácter liminal, hay una serie de ritos que tienen que ver con el sentido especial de estas fechas. Quiere decir que las fechas liminales, las fechas frontera, las fiestas que marcan comienzo y final, son fechas, momentos propicios del año para que suceda lo extraordinario. Y lo extraordinario se plasma a través de la presencia de seres de carácter mitológico, que solo hacen acto de presencia en estas fechas especiales. Cuando hablamos de difuntos, pues nos vienen a visitar nuestros difuntos. Cuando hablamos del ciclo de Navidad, pues están las meigas, las bruxas en San Silvestre, están determinados duendes, aparece el pantigueiro, el apalpador, una serie de seres mágicos. Y cuando llega la noche de San Juan, es la noche propicia para que las brujas hagan sus aquelarres, sus conventículos, se reúnan en las fuentes para decidir las plagas que van a echar, para lavarse el pelo, ¿no? Es la noche en la que aparecen las mouras peinando sus cabellos de oro en las rocas con sus tesoros, es la noche en que aparecen los encantos, es la noche en la que se escuchan las campanas de las ciudades sumergidas mostrando que siguen existiendo más allá, ¿no? Bajo el mar, como la ciudad de Duyo frente a las costas de Fisterra. Es decir, es la noche de los prodigios extraordinarios, ¿no? De que sucedan las cosas que no suceden en otro momento del año. Esta es una, San Juan. Y además, como noche propicia para lo extraordinario, es la noche propicia para la curación, para adivinar el futuro, para la fertilidad, para esconjurar el mal. Por eso todos los ritos que hacemos, que tienen como protagonista el agua, las plantas y el fuego, tienen por finalidad protegernos, esconjurar el mal, protegerse el mal de ojo, estar sanos todo el año, protegidos, conseguir la fertilidad bañándonos recibiendo 9 olas de mar, saltando por encima del fuego, bueno, todos adivinando el futuro, todos estos ritos que conocemos que se hacen en esta fecha porque es la fecha propicia. Cuando pienso que te fuiste, Imagino che sida, la mesma solida, temiamo stress.
cando imagino que si dan ao mesmo sol te me mostras. Y eres esa estrella que brilla, y eres o vento que soa, y eres esa estrella que brilla, y eres o vento que soa. Se cantan este que canta, se llora este que llora, y su murmullo río y el sano de esta aurora. Se cantan este que canta, se lloran este que llora, y su murmullo río y el sano. Miña sombra ven, canta miña sombra ven, se cantan este que Canta miña sombra ven, miña sombra ven, canta miña sombra ven, miña sombra ven, canta miña sombra ven, miña sombra ven. Se canta nesti que cantas, se chora nesti que choras, e son murmurio do río e esa noite e esa aurora. Se canta nesti que cantas, se chora nesti que choras. Y No sé si me he explicado, pero bueno, es complejo, pero es para entender el porqué de lo que se hace. lo has explicado perfectamente. Ahora, el rito del fuego, sí. Se arman lo que se llaman las cacharelas, que en definitiva no deja de ser una fogueira, ¿no? Pero Es una fogueira, cacharela, lumieira, lume, como lo queramos llamar, una hoguera. exactamente, que normalmente se hace en las playas. Por eso tiene que ver mucho el rito con el mar, que está muy pegado al mar, en definitiva. Depende. A ver, esto también hay que aclararlo, ¿no? Se hace en las playas si no hay otro. Normalmente las hogueras se hacían en lugares descampados, fuera de la aldea o lugares para que no prendan fuego, claro, por cuestiones de prevención y también para que se vean a distancia, en lo alto de un outeiro, una colina, sitios descampados donde nos reunimos, ¿no?, para hacer esa hoguera. Claro, si tú vives en un pueblo marinero en la costa, pues igual el sitio descampado mejor es la playa, porque es lo más fácil, ¿no? En las ciudades, yo recuerdo Vigo, de pequeño, en Coruña se hacían los barrios, siempre había zonas descampadas. A medida que crecieron las ciudades, se construyeron, desaparecieron esos solares vacíos, pues la gente se ha ido hacia las playas porque es, digamos, el espacio libre que hay, ¿no? Y más seguro está el agua al lado, ¿no? Entonces, en algunos sitios de Galicia sí se hacían en la playa por proximidad, porque no había otros espacios, porque eran pueblos marineros, pero obviamente en todas las zonas del interior sin playa y en otros sitios más de la costa pues no se hacía en la playa, porque en la playa solo la podían hacer aquellos que tenían playa, es lógico, ¿no? Entonces se hacía en otros sitios. Hoy en día sí se tiende mucho al tema de las playas. Entonces sí, bueno, ese es uno de los lugares en los que se hacen las hogueras. Y otra cosa también que yo me acuerdo, no sé, yo por lo menos de niño lo tenía puesto así en la cabeza. Yo no sé si estaría mal lo que pensé, que por ahí lo escuchaba de mis abuelos, que antes era la fiesta de San Juan y San Pedro, y después se habló directamente de la fiesta de San Juan. Yo no sé si es así o si no. Si no es sí. así. Muchas de las prácticas rituales de los ritos que se hacían en la noche de San Juan también se hacían en la noche de San Pedro. Digamos que por proximidad, por contagio, por irradiación, también en San Pedro se hacían hogueras y también se hacían estos ritos pues de ir a robar los carros, las cancelas, ¿no?, los portales, moverlos de sitio, que podemos explicar cuál es el significado de este tipo de prácticas. Pero sí, en San Pedro también se hacían. A ver, hogueras se hacen también en difuntos, con los magostos, se hacen durante todo el periodo de Navidad, el ciclo de Nadal, según los diferentes lugares de Galicia. Hay sitios que el día 1 de enero hacen grandes hogueras, se hacen hogueras por la Candelaria, se hacen hogueras en San Blas, San Brais, desde febrero,
Es decir, todo el periodo invernal es un periodo donde hay muchos ritos ígneos, ritos donde el fuego tiene importancia, igual que en el mayo. Y la última gran fiesta ígnea, la última gran fiesta del fuego, es San Juan, ¿no? Que tiene el fuego representa al sol, ¿no? Y de alguna manera representa ese esplendor del astro rey, ¿no? Del dios, aparte de esa función purificadora. Por eso hay que saltar un número impar de veces por encima del fuego, para purificarse, ¿no? Decimos en gallego, no salto por arriba do lume San Xoán para que no me morda ni cobra ni can. Y también al día siguiente se hacía pasar al ganado por encima de las cenizas. Claro, el ganado no lo puedes hacer saltar por encima del fuego, pero sí lo puedes hacer pasar por encima de las cenizas al día siguiente para estar protegido. Las cenizas de la hoguera de San Juan se echan en los campos para proteger los campos, las cosechas, porque son como un amuleto, son propiciatorias. Y luego se hacen los ritos con las hierbas y con las aguas, que si les comentamos. Sí, y de hecho, cuando se cena con la comida hecha en las mismas lumes, porque la mayoría comían sardiñas asadas, que era lo que era la comida más es lo habitual, sobre todo en las zonas de costa, claro, que tienen acceso al pescado. En el interior ya era más difícil, pero toda la Costa da Morte, Rías Baixas, Rías Altas, es el momento de la sardina, es el momento en que entra la sardina, en los grandes bancos de sardina, entonces era abundante, los pescadores pescaban mucha sardina, ya dice, ¿no?, el refrán, polo San Xoán a sardiña molla o pan, que decir que la sardina ya tiene su nivel idóneo de grasa para que impregne el pan. Así que las sardinas hechas ya en el fuego, ¿no?, a las brasas, con un trozo de pan de millo, un trozo de pan de maíz, y con una jarra de vino, pues eso es, y sigue siendo hoy en día un manjar. Hoy en día se han incorporado el churrasco, los asados, bueno, hay más posibilidades, más comidas, pero lo tradicional era, digamos, sardinas, vino y hacer la fiesta y comer todos juntos alrededor de ese fuego en el que se quemaba todo lo malo. De hecho, en algunas hogueras se ponía un muñeco arriba que representaba todo eso malo que se dejaba atrás y que se quemaba, ¿no? Bueno, y estos ritos maravillosos de compartir. Eso sí lo estuve yo estudiando un poco y vi que, bueno, en definitiva, bueno, la noche de San Juan se festeja en toda Europa, como habíamos hablado, y en casi toda Latinoamérica, ¿no? En definitiva. Y hay lugares en Mallorca o en, no sé si, bueno, en definitiva en la parte del sur de España, de la península ibérica, donde queman muñecos, donde hacen cremá, como los hacen, por ejemplo, los valencianos, ¿no? La cremá, la famosa cremá, que en definitiva, bueno, es como para despedir. Y nosotros, por ejemplo, acá en Argentina, la costumbre que teníamos para la noche de San Juan se pasó para fin de año, para lo que vendría a ser del 31 al 1, que no sé por qué, pero bueno, que se hacen las famosas cremá, de alguna manera, por ejemplo, acá en la zona de La Plata, en lo que es la ciudad de La Plata, o mismo acá en el sur de la ciudad de Buenos Aires, que se hacen como figuras, en definitiva, y bueno, se queman a las 12, ¿no? Se prenden fuego y a ver, esto es algo habitual, ¿no? En Galicia, como te digo, se hacían hogueras en diferentes épocas del año. Y es habitual que a veces en esa hoguera se haga una representación de un muñeco humana que digamos que es el chivo expiatorio, ¿no? El depositario de todo lo malo que se deja atrás. Igual que antes, cuando se hacía la hoguera de San Juan, era habitual echar muebles viejos, las cosas viejas a quemar, ¿no?, para dejarlas atrás. Entonces, los muñecos son muy típicos, por ejemplo, en el carnaval, en el entroido. Al final del entroido se quema un muñeco que representa todo eso que se deja atrás. ¿No? O se entierra, ¿no? El entierro de la sardina y demás, ¿no? Se lleva primero en procesión por la aldea y luego se quema. Entonces, en muchos lugares se mantiene esa práctica de quemar un muñeco que representa eso malo. En las zonas del levante de España, Mediterráneo, pues sí, eso fue derivando, esas cremadas en las fallas y en todas estas grandes esculturas, ¿no? Que falla, la raíz de falla es la misma que la de fachón. Nosotros hablamos de fachón, fachico, fachuzo, es decir, de la misma raíz, habla de fuego, ¿no? Por ejemplo, en mi zona, en las Rías Baixas, Pontevedra, mi parroquia, San Martín de Salcedo, siempre poníamos un muñeco en la hoguera de San Juan.
siempre, ¿no? Y ya te digo que en otras zonas de Galicia se hacen las hogueras en Navidad, también, porque marca el final de un ciclo, ¿no? Y estamos en el solsticio invierno. Ahí en América las cosas funcionan diferente, porque las estaciones van al revés, por lo tanto, la celebración del solsticio de verano no puede coincidir con la celebración del verano y la vida, porque llega el frío. Entonces están invertidas. ¿Qué pasa? Que los europeos, al ir, llevan su cultura y siguen celebrando las mismas fechas, aunque a nivel climatológico, geográfico, ya no coincida. Bueno, nosotros, por ejemplo, aquí, lo que le llaman el festejo del solsticio de verano, que es tiene un nombre muy específico en Galicia. Ahora ya se me ha ido de la cabeza. Que es como que viene de la cultura céltica, si se quiere, para festejar, pero pura y exclusivamente. No sé, se le llamarán Beltane, Lunasan en julio, no sé, Imbolc en febrero, Samaín el Samaín en noviembre. El Samaín es en noviembre, es en difuntos, es la fiesta de difuntos. Bueno, en definitiva, es el Samaín. Y nosotros aquí festejamos el Samaín pleno noviembre con un calor acá de la gran perra. Claro, es que no, ese es el tema, ¿no? No tiene sentido, no es que no tenga sentido, es que al ser una latitud diferente, el significado simbólico originario de esa fiesta ya se pierde. O sea, el Samaín, que es la fiesta celta, que es la fiesta de difuntos, marca la llegada del periodo oscuro. Claro, ahí no marca la llegada del periodo oscuro, marca la llegada del periodo de luz, del verano. En cambio, claro, está invertido, pero las personas que migran, que se van a América, ¿no? Cuando los europeos se fueron a América y luego conviven con las poblaciones locales, obviamente los emigrantes y los colonos se llevan su propia cultura y extrapolan al nuevo territorio su identidad, sus prácticas y sus ritos cuando son. No van a pensar, si nosotros celebramos difuntos o el Samaín en noviembre, como aquí es otra latitud y ya no marca la llegada del invierno, sino del verano, pues la vamos a pasar para tal fecha. No, porque la gente tampoco son antropólogos, no tienen por qué estar haciendo esas deducciones, ¿no? Simplemente celebrábamos tal fiesta y la seguimos celebrando el mismo día. Exactamente, nos pasa lo mismo, yo que sé, con las Navidades y demás, que por ejemplo en España verdaderamente se hace un culto a la gula, en definitiva, más que festejar se festeja el nacimiento de Cristo, pero después se hace un culto a la gula que es terrible. En definitiva, pues se come como animal. Y bueno, nosotros comemos casi lo mismo, pero con 35 grados de temperatura. Entonces, para algunos hasta se puede llegar a morir inclusive de cómo se come acá, o sea, para esa época. Claro, y tú no lo puedes creer eso. Porque perdemos ese referente. Tú fíjate, eso que dices es muy importante. Mira, difuntos, 1 de noviembre, digamos, marca la llegada del periodo invernal, ¿no? Del periodo oscuro, aunque el invierno es el 21 de diciembre, pero es el periodo oscuro. Es el periodo de mínima actividad. Es el periodo donde ya no hay trabajo del campo, donde el ganado está estabulado, ya no hay cosechas. La última cosecha del año es la castaña, en noviembre, y el vino joven. A partir de ahí hay un periodo, había en las sociedades rurales, hablamos, hoy en día el mundo ha cambiado, ¿no? Pero las sociedades rurales era un momento de inactividad, oscuridad, frío y de estar en casa. Y era el momento de hacer la matanza del cerdo, en noviembre por los San Martiño, durante la Navidad y en enero por el San Antón. Era el momento de comer proteína animal, grasa, cerdo, de cargar las reservas, rematando, ¿no? Terminando con el entroido en febrero, porque a partir de marzo empieza todo el trabajo en el campo, el trabajo duro, y uno tiene que estar fuerte. Claro. Entonces es el momento de aprovisionar. Claro, si tú eso lo haces en verano, no tiene sentido, porque en verano te mueres. O sea, si tú te tienes que llenar a comer cocido, en callos, garbanzos, cerdo, en agosto aquí, no, te mueres, el cuerpo colapsa, porque no tiene esa función, no necesitas ese aporte en ese momento, lo vas a necesitar después o antes. Exactamente. Pero es así como lo cuentas, ¿eh? Ahora, más allá, volvemos un poco, y ya con esto vamos terminando, y yo te quiero agradecer sinceramente porque nos has dado una cátedra
que la verdad que sería interesantísimo que algún día tengamos la posibilidad de que la gente de la Junta nos diera la posibilidad de que gente como tú viniera a dar disertaciones de estas clases de historia tan bien contadas y tan bien aclaradas y que son tan bien entendidas. Porque muchos, viste... Lo hemos intentado, a mí yo iría encantado, pero por ahora, digamos que solo se está fomentando, pues no sé, temas de baile, de danza, que está muy interesante, de música, muy importante, pero la cultura gallega es mucho más, y es importante también que las comunidades que están en América, pues también entiendan el sentido último de nuestra cultura y nuestra identidad. Es muy importante ese tipo de formación. Exactamente, más teniendo en cuenta que nosotros tenemos el colegio gallego más grande de Latinoamérica, aquí en Buenos Aires, que es el Colegio Santiago Apóstol, que es el orgullo de todos los gallegos que tenemos aquí en la Argentina, que es primario y secundario. O sea, y bueno, los chicos cuando se reciben, inclusive hacen el viaje famoso de fin de curso, que yo no sé si se hará en España, no lo sé, pero y el viaje de fin de curso es a Galicia, a conocer verdaderamente lo que estudiaron durante 7 años de primaria y 5 años de secundaria. A ver, o sea, y gente como tú, sería algo maravilloso que pudiera venir a dar una disertación como la que estás dando aquí, ahí en el Colegio Santiago Apóstol. A ver, yo estuve leyendo aquí que decían que La Coruña siempre lo declaraba como fiesta de interés turístico internacional. O sea que yo me imagino la noche de San Juan, lo especial que debe ser para la Costa da Morte. No sé si tienes alguna manera de darme alguna referencia exacta, porque yo estuve leyendo un artículo que salió hace muy poquito ahí en La Voz de Galicia, que lo sacó nuestro amigo en común, que es José Ameixeiras Lavandeira, que es un amigazo, y contó exactamente todas las comunidades cómo festejaron ese día muy específico ahí en la zona da Costa da Morte. Barquiña que vas en vela, barquiña que vas en vela, leva panos e refaixos para miña Manuela, para miña Manuela. Ai la lelo, ai la lelo, ai la lelo, ai la la la. Dende lira vexo noia, dende lira vexo noia, vexo a ponte de Miñaro, vexo unha miña señora, vexo unha miña señora. Ai la lelo, ai la lelo, ai la lelo, ai la la la. Pasarela, penedos de pasarela, cando vos vexo penedo, suspiro de amor por ela, suspiro de amor por ela. Ai la lelo, ai la lelo, ai la lelo, ai la la la.
quien sabe querer, viva quien sabe querer, viva que en no mundo pasa penas por una mujer, penas por una mujer. Ay la lelo, ay la lelo, ay la lelo, ay la la la. Sí, en Coruña, ciudad de Coruña, pues está declarada fiesta de interés turístico internacional porque congrega muchísima gente en la playa. Hombre, pues son cientos de hogueras y cada grupo de amigos luego lanzan lámparas, ¿no? Globos con luces al cielo, la gente asa sardinas por los barrios, es algo muy, muy vivido, ¿no? Antes, como digo, pues lo habitual era en cada barrio, ¿no? Ahora se concentra todo más en la playa. En vez de una sola hoguera, pues cada grupo de amigos hace la suya. Bueno, tiene otras particularidades, pero es una fiesta que participa pues todo el mundo, ¿no? Y al ser una ciudad grande, pues tiene esa dimensión y se le ha dado también esa dimensión turística. Pero no le quita valor a todas las celebraciones de San Xoán que se celebran en todo el país, en toda Galicia. La zona de la Costa da Morte también muy intensa, muy rica en cuanto a cultura y muy viva. Es muy interesante toda esa zona de la Costa da Morte, Mazaricos, cómo están vivos, ¿no? Esta cosmovisión tan maravillosa nuestra, de los mitos, de la mitología, cómo la gente decora, dicen enramar, ¿no? Pero realmente protege las entradas, las puertas, las ventanas de la casa con plantas protectoras para que no entren los espíritus malignos, ni las brujas, ni las fadas, ni nadie en esa noche en la que de alguna manera se abren esas fronteras, ¿no? Entre un mundo y el otro. Entonces la gente coloca fiuncho, que es hinojo, coloca helechos, coloca espadanas, una serie de plantas, la digitalia purpúrea, ¿no? Los cloques, alcloques, estralotes, una serie de plantas que se le atribuyen poderes mágicos y protectores en todas las puertas y ventanas para protegerse. Se recogen las hierbas de San Juan, que luego se meten en agua y se dejan toda la noche a la acción de la luz de la luna y del rocío, y por la mañana te lavas con esa agua purificadora y esos ramos, ¿no? Se guardan. Hay los ritos adivinatorios de echar una clara de huevo en el agua y dejarla toda la noche también a la acción de la luna, y al día siguiente, según la forma que adopte, interpretar, adivinar el futuro. Los baños en el mar, los ritos de caos, la escenificación, la teatralización de ese caos de esa noche, ¿no? Donde hay un caos previo a la nueva orden y eso se teatraliza pues atrancando caminos, cogiéndole el portal al vecino y poniéndoselo en el de lado, moviendo las cosas de sitio, que tenía ese fin, ¿no? De teatralizar, escenificar ese caos de esa noche mágica. Todos esos ritos están vivos, ¿no? Unos más vivos en unas zonas que otros. En unos conservan pues el tema de las hogueras, en otros conservan el tema de las plantas, pero en definitiva tenemos todo ese mostrario maravilloso de ritos, creencias y tradiciones vinculadas a la noche de San Xoán en toda Galicia, y en la Costa da Morte es una zona especialmente potente a nivel cultural y también de conservar pues estas raíces, ¿no? Y esta identidad tan nuestra, y en definitiva pues ni mejor que peor que otra, pero es nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver y de estar en el mundo, y en estas celebraciones pues son muestra de esa nuestra particular cultura. Bueno, como decía mi aboa, mientras que non che movan os marcos, despois poden facer o que queiran, ¿no? Eso es importante, ¿no? Os marcos son sagrados. Os marcos son sagrados. Sí, mira, non me voy a olvidar nunca más
corría el año 1978, ya te estoy hablando unos cuantos años atrás, y estábamos ahí en Campañó, ahí en Pontevedra, donde era mi abuelo, que habíamos ido a ver bueno, parte de la familia que estaba ahí, y habíamos quedado, había coincidido ir un tío abuelo mío, entonces mi tío abuelo, que estaba también ahí en Campañó, agarra y me dice, vamos a hacer un asado, le dice a mi papá. Yo tenía 14 años en aquel momento. Bueno, vamos a hacer un asado. Y hicieron un asado ahí casi para toda la aldea, porque en aquel momento eran 4 o 5 casas, que no eran mucho más, 6 casas. Sí. Ponerle, lo que sea, bueno, tal y cual. Y de pronto aparece una vecina con una fauce en la mano. Voy a ir a buscar a Divina, la voy a ir a matar, que esto, que lo otro. Ya quería ir a matar a una... Y digo, ¿qué pasó? Dice, cortóme, dice, Opeda Parra, voy a matar, carajo, voy a matar. Digo, yo no podía creer que eran capaces de matarte porque te habían cortado el pie de una parra. O sea, el cuidado intensivo cultural que tiene Galicia con respecto a la tierra, a los marcos, sí, a cuidar sus plantas y demás, es inclusive por encima de la propia vida. Es increíble. Porque fíjate, si quieres con esto concluimos, ¿no? Es claro que los marcos son sagrados, las fronteras son sagradas, siempre son sagradas. Por eso no se puede mover un marco. Está tan grabado en la cultura gallega que se cree que si tú has movido un marco vas a vagar cuando mueras como alma en pena con el marco a cuestas. Es porque, y la gente no entiende, pero ¿qué más da mover un marco? No, a una sociedad como eran las sociedades europeas y todas las sociedades humanas y la sociedad gallega hasta hace un siglo, de base agraria, la supervivencia dependía de tener tierra para trabajar. Si tú me mueves un marco, me estás robando tierra, me estás robando la base de sustento de mi familia y de mí. Y el elemento al que yo estoy anclado, mi identidad, me estás robando mi identidad, me estás robando mi sustento, mi pan. Si tú me mueves un marco, me robas mi tierra. Por lo tanto, esto es sagrado. Y por eso se llegaba a matar. Claro, por supervivencia, ¿no? Digamos. Así es, así es. Bueno, Rafael, yo te agradezco sinceramente y en nombre de nuestro querido presidente, don Carlos Amejeira Miñones, y toda su comisión directiva del ABC del Partido de Corcubión, te queremos dar las gracias por darnos esta hora y pico larga de una conversación tan linda y tan hermosa y tan maravillosa, en la cual los has desasnado, hablando de la historia de nuestra tierra, desde la prehistoria, inclusive hasta este rito tan importante que es la Noite de San Juan. Yo te agradezco de corazón y por supuesto, vos sabés que nosotros tenemos un club grande y un alma grande, así que si tienes la posibilidad de algún día de venir por Buenos Aires, o si cuadra la posibilidad de que la Junta de Galicia nos dé la suerte de poder traer personas como tú aquí a Buenos Aires, tienes las puertas abiertas de la institución para lo que quieras, que no hay ningún problema. Es tu casa, el ABC del Partido de Corcubión es tu casa. Pues yo encantado, agradecidos, colaborar con vosotros lo que queráis, sabéis dónde estoy y bueno, ya, como digo, pues feliz de poder compartir y hablar para todos los hermanos que están del otro lado de estas costas atlánticas, ¿no? De una y otra orilla y poder mantener esos vínculos culturales y de identidad común. Así que cuando queráis, pues hablamos y si hay oportunidad de ir y si queréis hablar con la Junta, pues yo encantado de vernos en persona y poder compartir con todos vosotros pues, estas ideas que hemos dicho de forma muy rápida, muy simple, ¿no? Porque el tiempo es limitado, pero que, bueno, que por lo menos nos dan así unos retazos, ¿no? de lo que ha sido esta historia y este proceso también de cambio cultural. La verdad, un abrazo para todos. Un abrazo muy grande para ti. Y te tengo que decir a la gente, aviso, no es por nada, es muy inteligente el muchacho, pero además es gaitero, carajo, como yo.
Os que somos gaiteiros temos un plus. Sí, sí. Temos un plus Pois sí. aínda por riba, que é a nosa música galega, que non a vamos a perder nunca, e que No. venimos desde los grandes, como Xan de Campañó, como Manuel Villanueva y Don Perfecto Feijó y su loro Rabachol, que tanto nos dieron, y por supuesto llegando a los Outeros de Montes, y cómo te vas a olvidar de los grandes gaiteros, ¿no? Que tuvo Ricardo Portela. Ricardo Portela, los grandes gaiteros, los morenos de Lavadores. O sea, la verdad que Sí. Pontevedra nos ha dado tantos gaiteros que la verdad que uno ya se cansa, inclusive el día de hoy, ¿no? Como Carlos Núñez o como Sí, José Manuel Budiño. Buen amigo, además. Así que... Así que bueno, nada, eso es una felicidad. Bueno, hasta la próxima, Estupendo. Rafael. Gracias por todo. Hasta la próxima, un abrazo. Adiós. Adiós, adiós.
Y hasta aquí un programa más de Radio ABC. Hoy digamos que un doble programa. Pero bueno, me encantó esta conversación y espero que les haya gustado también a todos ustedes, acompañados por una música casi selecta. La fui buscando por cada lugar, por cada medida, para poder ponérsela ahí en ese momento determinado. Así que bueno, nada, todo por ustedes, porque los quiero y porque verdaderamente tengo ganas de mostrarles también lo que me gusta y espero que lo acepten con cariño y con amor, como lo hacen siempre. Bueno, si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Un beso y chao, me voy. Esta semana me matan, seguro. Chao, chao. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina.